Bienvenidos a Con los de Casa, una producción del Universal para debatir con datos y argumentos. Como todas las semanas, me acompañan en la mesa Valeria Moy. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? Encantada. Maite Azuela, ¿qué tal, Maite? Hola, me da gusto verlos. Igualmente, Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Qué gusto. Y Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hace unas horas, el Tribunal Electoral tomó una decisión para cancelar dos candidaturas a gobiernos de los estados del partido en el gobierno, del partido en el poder, de Morena. Esto a contracorriente de lo que se estaba mencionando en artículos, columnistas, que el tribunal iba a ceder a los deseos del presidente de la República. Y en otro punto también muy importante, porque fueron tres decisiones, la sobrerepresentación, los criterios que estableció el INE, que están en la Constitución para que no haya una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados después de la elección del 6 de junio. Pero antes de empezar, escuchemos la respuesta del presidente de la República a las decisiones, a los fallos que tomó el Tribunal Electoral. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. El título del programa sería "Hay instituciones que plantan cara a Palacio Nacional". Esa sería, digamos, la premisa. ¿Quién quiere arrancar? A mí me parece muy bien lo que sucedió ayer en el tribunal, si me permiten, en dos vertientes. Primero, la vertiente que tiene que ver con Félix Salgado Macedonio. Me parece que el tribunal haya ratificado las fiscalizaciones del INE es correcto, es contundente. No estoy muy de acuerdo con lo de Morón, con lo del candidato de Michoacán, porque creo que él sí presentó sus gastos de campaña, aunque fueran extemporáneos, quizás se la pudieron haber devuelto. Pero me gusta mucho que el tribunal también, en la parte de la sobrerepresentación, que es algo que está en las leyes, que está también en la Constitución, hayan terminado con esa parte de la sobrerepresentación que tantas veces le criticamos al anterior régimen, que sucedió en 2015 y que se repitió en 2018 con una sobrerepresentación del 16%. Yo creo que el que los magistrados, a pesar de todas las presiones, hayan votado como votaron y le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, hicieran lo que hicieron de la sobrerepresentación, me parece extraordinario. Y sobre todo porque hay que recordar lo que las presiones que venían desde la conferencia mañanera del presidente de la República. De pronto el presidente es como un activista social, con un lenguaje grosero, diría yo, beligerante, y de pronto en la misma conferencia dice, de todas maneras, pues ya no hay nada más que hacer y hay que aceptar el resultado y hay que ir por otros candidatos. Parece que son dos personas, Andrés Manuel y López Obrador, pero además también cierro diciendo esta primera intervención que además el presidente vuelve a mentir, ¿no? Porque dijo que algunos de los magistrados que le negaron el registro a Salgado llegaron en 2016 a ese lugar, y no es cierto. Pues esto parte del 2012, precisamente de las demandas que tuvo la oposición de que se fiscalizaran las precampañas, porque en las precampañas se derrochaba muchísimo dinero. Así que me parece que haya
qué bueno que haya instituciones que hagan balance. Valeria, sobre todo en este momento que hay una discusión en el país sobre el equilibrio de poderes, lo que vemos es que hay tribunal y no hay toro. Ay, David, ya no me busques, ya no le busques ruido al chicharrón con lo de Toro, porque de verdad, ustedes que no lo saben, pero estábamos teniendo una pequeña conversación antes sobre lo del Toro. Yo creo que ya tenemos que dejar atrás el lema de campaña de este señor, de Félix Salgado Macedonio, porque pues no se nos olvide que está acusado de un montón de cosas, un montón de delitos sexuales, y me parece que ya no tenemos por qué seguirle dando vuelta a su estilo de persona, ¿no? A mí me gustaría retomar lo de las instituciones, por el contrario, me parece muy bien lo que vimos ayer. Me parece que fueron decisiones de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a la ley. Por supuesto que al presidente no le gustan, porque al presidente no le gusta nada que no sea de acuerdo a lo que él quiere. O sea, al presidente le gusta únicamente lo que él decide, lo que él quiere, el estilo que a él le gusta. Por ejemplo, dice que estas instituciones, que estos son un poco resquicios de las instituciones antidemocráticas, instituciones neoliberales que permanecen. Me llama la atención que le llame instituciones antidemocráticas, porque son las mismas instituciones que lo llevaron a él al poder. Entonces, es muy chistoso, ¿no? Cuando quiere acceder al poder, entonces sí son instituciones democráticas, pero ya que tiene el poder y se da cuenta que cualquier otra persona pudiera tener el mismo acceso al poder que él tuvo, entonces ya no le gusta ese acceso y entonces ataca las propias instituciones de la democracia. Al presidente le gusta la democracia como a él le gusta, únicamente bajo los términos y bajo las condiciones que a él le gusta. No le gustan estas instituciones, no le gustan las leyes y no le gustan las cosas que se someten a procedimientos estructurados y claros. Y lo que vimos ayer me parece que responde a lo que está señalado en la ley, que responde a un procedimiento estructurado, y en ese sentido me dio mucho gusto la resolución del tribunal. Maite, además, para seguir el hilo de Valeria, todas estas reformas a las leyes electorales se hicieron después de la elección del 2006, cuando justamente el propio Andrés Manuel López Obrador se quejó de fraude electoral. En fin, se hicieron una serie de leyes restrictivas que llevan a este punto de cancelar las candidaturas por no presentar los gastos en este caso de precampaña, pero también es muy restrictiva la ley, pero responde pues a peticiones que hizo en ese momento la oposición. ¿Qué ves en esto, Maite? Pues veo, la verdad, una obsesión del presidente por taparse un ojo. O sea, me parece que es una decisión de ir reaccionando de una manera miope ante un proceso afortunadamente democrático, en donde él percibe como excesivo lo que claramente es institucional, y a la inversa, aquello que fue excesivo, como fueron las denuncias por abuso sexual, ¿no?, en contra del ya ex candidato, afortunadamente, Félix Salgado Macedonio, lo que fue incluso pues sus fallas a la hora de presentar gastos de precampaña, y el propio presidente se atrevió a negar que Félix Salgado Macedonio hubiera estado trabajando en un proyecto de campaña previo a su formalización como candidato, y eso no lo ve como un exceso. Ayer todavía Morena, o antier, a mí me llamó muchísimo la atención la nota, a la par que el tribunal estaba deliberando, Morena estaba anunciando que pues eximía a Félix Salgado Macedonio de cualquier responsabilidad, y fíjense el argumento, porque una de las víctimas, que es Basila Castañeda, había fallecido cuando la víctima claramente seguía dando entrevistas, está viva y está afortunadamente pues en una situación pues de salud íntegra, pero me parece hasta de temor y amenazante este tipo de declaraciones poco democráticas por parte de Morena. Entonces, el presidente, creo que a la hora de hablar de excesos tendría que fijarse en esos excesos. Creo que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos hoy celebramos la decisión del tribunal. Héctor de Mauleón, y cuando hay fallos, digamos, que no le son adversos al presidente, como el caso de la cancelación o no el registro del partido que quería fundar Margarita Zavala y Felipe Calderón, Claro. Esa parte sí la celebró, pero cuando hay fallos adversos, pues hay que descalificar a los órganos electorales. Pues yo diría que es lamentable que el presidente de México no está actuando como presidente de México, sino como presidente de Morena, que esté midiendo siempre con dos raseros la Constitución, las leyes, cuando le favorecen, pues está por encima de la Constitución,
cuando le favorecen están por encima de las leyes, cuando no le favorecen, las leyes y la Constitución son cosas que pueden quedar supeditadas a otros criterios. Y en ese sentido, me parece que es de verdad una de las mejores noticias que hemos tenido en mucho tiempo, la resolución o las resoluciones que tomó un tribunal que había estado muy cuestionado, al que le habían impuesto un presidente a gusto o al servicio de los caprichos, de las decisiones del presidente y de su partido, y un tribunal que había estado sometido a diversos maltratos, a diversas presiones, a expresiones que lo comparaban como con emisarios del pasado y con cosas que debían ser desterradas y que debían cambiar. Creo que lo sometieron a una presión desmedida. Creo que ellos valoraron que después de esta decisión si dejaban con vida la candidatura de Félix Salgado Macedonio después de la embestida que habían estado sufriendo, pues iban a quedar destruidos en el futuro sin ninguna credibilidad. Creo que plantaron cara, como bien lo has dicho, David, y esto que ocurrió es la primera buena noticia que tenemos, no la primera, porque ya el INE nos había dado una serie de buenas noticias, pero es una de las pocas buenas noticias que vienen de parte de las instituciones frente a un régimen que, como lo hemos dicho aquí, se ha empeñado en aniquilarlas y en destruirlas. Ya lo dijo el presidente, lo acaba de decir. Lo que sigue es la desaparición de los organismos autónomos que le parecen inventos neoliberales. Todos los contrapesos, todo lo que se oponga a su capricho o a su voluntad es digno de sospecha, tiene la posibilidad de estar respondiendo a intereses oscuros, de haber recibido dinero, etcétera. Pues lo que está diciendo el presidente es que la Constitución no es constitucional o que la Constitución no es democrática cuando se opone a sus designios. Entonces, pues creo que esta batalla es decisiva, manda una señal completamente alentadora de cara a los comicios que vienen, pero sobre todo de cara a la devastación de los órganos autónomos que hemos estado presenciando en los últimos 2, casi 3 años. Y de cara, Juan Pablo, al equilibrio de poderes que ha sido, digamos, tema de debate por lo que ha pasado en el Congreso para ampliar la ley, le llaman Saldívar, ampliarle el mandato al presidente de la Corte por 2 años más. Pero preguntarte, Juan Pablo, parece que no fue un buen día para la 4T en términos generales, y si lo llevábamos al terreno del fútbol, parece que ayer fue una goliza de 4-0, tres goles del Tribunal Electoral y uno del Instituto de Transparencia, que dice que va a presentar una controversia constitucional contra el padrón de celulares que obliga en 180 días a que los mexicanos que tenemos un celular pues entreguemos nuestros datos biométricos. Juan Pablo. Fue un día terrible para la 4T, ¿no? En términos futbolísticos, 4-0, obviamente les molestó. Corrijo nada más una cosa que dijo. El presidente acusó ayer a los magistrados que le quitaron la candidatura a Salgado de que ellos aprobaron la fiscalización de la campaña de Peña Nieto. Eso es falso. Ellos llegaron en el 2016. Lo de las reformas al Poder Judicial, me parece que el presidente se va a encontrar ahí con una situación similar. Quiero pensar que se va a encontrar con una situación similar, pero lo que más me preocupa, David, es las presiones del presidente. Antier fue increíble que uno de estos personajes que suelen llevar ahí a las mañaneras en calidad de disque reporteros le preguntara que si los ministros de la Corte votaban en contra de ampliar el mandato del presidente ministro Arturo Saldívar, los demás ministros serían corruptos. Y el presidente contestó, o sea, el presidente tendría la obligación de limitar ese tipo de actitudes salameras, provocadoras de estos personajes sembrados. Y el presidente contestó que sí, que serían corruptos si votan en contra de ampliar el mandato de Arturo Saldívar. Lo que estamos viendo es exactamente lo que estaba diciendo Valeria, lo que estaba diciendo también Maite y Héctor, ¿no? Le gusta al presidente lo que él dispone, lo que él piensa. Él es su propio exégeta, su propio vocero, y no hay más voceros válidos. Es increíble que tache
Me parece gravísimo que tache de corruptos a los ministros que tienen una larga carrera judicial simplemente por el hecho de que pudieran votar, ni siquiera han analizado el caso, pero esto ya nos exhibe, David, la intolerancia y la manera autoritaria en que se desenvuelve el presidente de la República en las mañaneras, que son, como dijo su propio asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra, pues él no se controla ahí, entonces hay que taparles la boca a los reporteros, sugiere Julio, porque el presidente tiene una incontinencia verbal, ¿no? Increíble. Bueno, el consejero tampoco se controla. Valeria, ¿qué ves detrás de este calificativo de ministros que pueden ser corruptos si no avalan esta ampliación del término de Saldívar? Pero además, con el elemento, Valeria, de que hay 3 ministros que fueron propuestos por el presidente de la República. Voy a hacer primero referencia a lo que decía Juan Pablo. En efecto, el presidente tacha a los ministros de corruptos. Ya lo había hecho la semana pasada en alguna mañanera. Afortunadamente no le sigo el ritmo a las mañaneras, pero la semana pasada hubo algún comentario en ese mismo tono. ¿Y qué hace Saldívar al respecto con su comunicado de prensa del viernes y su artículo de opinión ayer? Absolutamente nada. No les da un espaldarazo, no les hace un guiño a sus compañeros ministros, no los defiende de esta cosa horrible que hace el presidente con su figura y con su trayectoria. A mí me parece horrible lo que estamos viendo en ese sentido en las mañaneras, ¿no? Y en cualquier otro foro en el que esté el presidente. El presidente, ya sabemos todos que ama polarizar, ama tener el mundo dividido entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre fifís y no fifís, ya sabemos, liberales, conservadores. Encuentra siempre los dos extremos de una gama que todos sabemos que está llena de colores y llena de grises y llena de tonalidades. El presidente no tiene la complejidad, o a lo mejor la tiene, pero trata de no tenerla o de no mostrarla, de presentarnos únicamente a los extremos. Lo único que quiere es presentarnos a los extremos. Y entonces, claro, si no le gusta al presidente lo que puedan decir los ministros, además es increíble porque ni siquiera ha empezado este proceso. O sea, esto, pues ya automáticamente son corruptos. Ahora, decía Juan Pablo, el presidente no frena a estos reporteros. Pues claro que no los frena. Si él quiere que estén ahí, él quiere que estén ahí, porque es justo esa pregunta la que él quiere, la que él necesita para contribuir a su discurso polarizante. Ahora, me parece que en este río revuelto que está generando el presidente, el país pierde. Aquí no gana nadie. A lo mejor gana él y su proyecto y su polarización, pero el país no gana. O sea, cuando el presidente está tachando a los ministros de la Suprema Corte, a todos los ministros de la Suprema Corte, o sea, cualquiera que piense distinto, de corruptos, ¿eh? O sea, pocos adjetivos tan claros como el de corruptos. Pues, ¿qué hace con la Suprema Corte? ¿Qué hace con la figura de la Suprema Corte? Más allá de tachar las trayectorias de los ministros, ¿qué hace con la figura de la Suprema Corte? Pues desde luego que ningunearla, desde luego que pelucearla, como se dice coloquialmente, y esto me parece que es muy nocivo para una democracia, para cualquier democracia, pero para un país que quiere forjar y que necesita más fortaleza en sus instituciones. Esto que está haciendo el presidente me parece que va en detrimento de las mismas. Maite, ningunear a la Corte o al Poder Judicial, pero además meterse en los asuntos de la Corte cuando es un poder, digamos, de equilibrio en el país, en un gobierno como el que tenemos de 3 poderes. Creo que por ahí tendríamos que empezar, David. A veces ya estamos muy acostumbrados a reaccionar a lo que el presidente dice y no ponemos primero el mantel sobre la mesa, y creo que aquí lo que hay que decir es, el presidente está tratando de hacer o intervenir, incluso pues lo hace, no trata, sino que interviene en un proceso electoral en el que él debía mantenerse al margen completamente, independientemente de que estuviéramos en el proceso de precampañas o de precandidaturas. Interviene, defiende pues en este caso a Félix Salgado Macedonio. Por otro lado, manda una propuesta al Poder Legislativo sabiendo que cuenta con una mayoría acomodada, con ciertos apoyos de la oposición, para que se le extienda al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, el periodo, y con esto, pues supongo que espera tener todavía mucho más injerencia en el Poder Judicial, es decir, ya sabe que tiene cierta injerencia en el Poder Legislativo, que tiene
algunas posibilidades de jalar hilos con la oposición para que se le sumen los votos cuando se trata de una modificación constitucional, o que por lo menos, si parte de Morena, hay que decirlo, que esta vez así sucedió, no vota con la propuesta del presidente, él sabe que tiene algunos aliados en la oposición que le pueden dar esos votos que pierde con su propio partido. Entonces, pues la injerencia es total en los otros dos poderes, en donde él tendría que respetar completamente los procesos y las decisiones que toman los legisladores y que toma el Poder Judicial. Una vez que decide intervenir en el Poder Legislativo, ahora acomoda las fichas para ver si el Poder Judicial se le doblega. Y creo que pues es muy poco acertado a la hora de agredir de antemano a los ministros y advertir que son corruptos si respetan la Constitución. Entonces, pues habría que regresarnos. Primero, el Poder Legislativo no tenía que haber aprobado ese transitorio, porque ellos mismos saben que están violentando la Carta Magna. Segundo, el Poder Judicial tiene como primera de sus funciones y facultades la defensa de la Constitución. Este transitorio va por encima no solo de la Constitución, sino de algunas leyes, incluida la del Poder Judicial de la Federación, que es la que establece cómo se va a dar la elección de quien presida la Corte. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que nos enredamos mucho con lo que el propio presidente genera en las mañaneras y a veces nos olvidamos de volver a reforzar lo que las instituciones son y cómo están construidas. Y creo que si hay algo que celebrar con la decisión del tribunal es que en este contexto, en donde la Corte ahora va a tener la decisión de si extiende o no el periodo de Saldívar y si aprueba algunas de estas pues reformas que la verdad es que le quitan incidencia al Poder Legislativo sobre los temas del Poder Judicial que así estaban establecidos en un inicio, creo que el referente de que el tribunal haya fallado en contra de lo que el presidente esperaba es, pues, de alguna manera planchar un poquito el terreno para que la Corte proceda como debe de proceder, es decir, institucionalmente, y no para darle gusto al que está en la cabeza de la presidencia. No lo sabemos, Maite, pero sí es muy importante lo que dices. Es relevante la determinación, los fallos del tribunal, cuando lo que vemos es una vocación desde Palacio Nacional de tener más poder, no solamente en su ámbito digamos, de injerencia, sino en los poderes legislativos, que ya lo tiene con su mayoría de Morena en el Congreso, pero ahora en el Poder Judicial. Héctor. Yo creo que la reacción de euforia que hubo ayer fue muy interesante, porque sí revela que hay un sector de la sociedad que ve con miedo esta tendencia autoritaria del gobierno y lanzaron una serie de señales que son muy preocupantes. Por ejemplo, Félix Salgado Macedonio anuncia que a pesar del fallo del tribunal, él va a seguir apoyando a los candidatos. Se hace un movimiento para lanzar a su hija como la persona que reciba la candidatura que va a quedar vacante en Guerrero por Morena, y se abre la posibilidad de que, a pesar del triunfo que tuvo el tribunal, se pueda burlar de nuevo la ley, se pueda torcer de nuevo la ley por un grupo de políticos que han sido expertos en torcerla en su beneficio. Me refiero a la posible aparición de un Juanito o de una Juanita como gobernadora de Guerrero, como la posibilidad de que esta persona llegue al poder en 2 o 3 meses, renuncie y lo entregue a un gobernador interino, o que este personaje que fue descartado por el tribunal opere desde la sombra como el verdadero gobernador de Guerrero. Creo que esto abre una zona de peligro inmensa, porque bajo el aparente cumplimiento de la ley, abriría una zona de ilegalidad, una zona de oscuridad que sería peligrosísima para México. Entonces creo que a pesar de la euforia que esto desató, tenemos que estar muy pendientes para lo que viene en las siguientes semanas, porque de esto va a depender lo que va a ocurrir en los años que le restan al sexenio. Esta voluntad de pisotear la ley, de pisotear todo lo que se opone, de verdad, es peligrosísima. Venimos de una cultura así, tomó muchísimos años, tomó medio siglo
de batallas de muchísimos mexicanos salir de ese agujero, y ahorita se siente que estamos al borde nuevamente de esta situación. Entonces, pues creo que van a venir unas semanas muy, muy interesantes. A mí sí me parece alentador la sensación de certeza que dejó la decisión las dos decisiones del tribunal. Yo diría que horas y días interesantes para no llevarlo a semanas. Juan Pablo, ¿le lavaría la cara a Morena una candidatura de una mujer en Guerrero, la hija de Félix Salgado? Un apunte ahí, estábamos viendo en nuestra junta editorial, ya hay fotos del evento que tuvieron hoy, y ella ya parece la candidata saludando, en fin, le gritaron por su nombre. La corearon, sí. La corearon. ¿Lavaría la cara sería la mejor salida para Morena y para Guerrero? No, en absoluto, porque esa oportunidad la tuvo Morena allá en Guerrero, cuando la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido repuso el procedimiento. Debieron de haber quitado a Félix Salgado, y ahí sí tenían la posibilidad de haber puesto a Beatriz Mojica, por ejemplo, que es lejana de este grupo, y de todas maneras hubiera ganado Morena la elección. Retomando lo de Héctor de Mauleón, por supuesto que van a nombrar a alguien, estoy seguro que van a nombrar a alguien, puede ser su hija, puede ser quien sea, y va a ser gobernador o gobernadora seguramente, salvo que los guerrerenses dispongan otra cosa, y por supuesto que cabe la posibilidad, y ni modo, habrá que denunciarlo, de este engaño. Seguramente lo van a nombrar secretario de gobierno, ella va a renunciar o él va a renunciar, y entonces va a quedar el gobierno en manos de este sujeto. O sea, lo veo, he platicado con gente de allá, y de veras son terribles para burlar la ley. Vas a ver que va a suceder algo así. Si me equivoco, pues qué bueno que me equivoque. Retomando, David, lo de también que decía Héctor de Mauleón sobre lo que viene con el presidente, yo quiero decir aquí que en las 3 décadas de reportero que tengo, siempre han existido presiones del presidente a las instituciones. Siempre, cuando tú platicabas con gente de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INE, siempre hubo presiones. La diferencia, y a la prensa ni se diga, ¿no? Las presiones en el sexenio de Peña Nieto fueron terribles. Pero la diferencia es que el presidente es cotidianamente en público y enrarece el ambiente terrible. No quiere decir eso que yo preferiría que lo hiciera bajo la mesa, como lo hacían los otros presidentes de la República, notablemente Calderón y Peña Nieto. Pero el problema es que el presidente de la República se va a radicalizar en los últimos 3 años, sin duda. Probablemente tenga una mayoría, no sé si absoluta, y se va a radicalizar porque le quedarán 3 años. Supongo que no va a querer ampliar su mandato, y entonces creo que vamos a ver la peor parte. Sin embargo, creo que el presidente se va a tener que domar a punta de instituciones, como afortunadamente vimos estos días. ¿Tú ves ese escenario, Valeria? ¿Se va a radicalizar, o frente a estas decisiones de organismos autónomos, instituciones autónomas, se va a controlar? A ver, yo por supuesto que creo que se va a radicalizar. El presidente tiene muy claro una cosa que a mí me parece un poco disfuncional de los sexenios, que es todo el mundo siente que en los primeros 3 años haces algo y los siguientes 3 años lo único que haces es preparar la campaña para el siguiente o preparar al sucesor, ¿no? Y entonces es así como la gente que dice que lo que no salió el miércoles ya no salió en la semana. Siento que pasa un poco lo mismo a nivel país, ¿no? Si no sale los 3 primeros años ya no salió. Y el presidente tiene muy claro que estos eran los 3 años en los que él tenía para construir, para hacer su gobierno. Y cuando digo construir me refiero a la parte literal, ¿no? La construcción de sus proyectos, de sus obras de infraestructura. Y le queda muy claro que los otros 3 años ya no va a estar en las mismas condiciones. ¿Quién sabe qué pasa en las elecciones del 6 de junio? Pero independientemente de lo que suceda, yo tengo la impresión de que vamos a ver un presidente que sí se va a radicalizar de cualquier manera. Ahora, si las elecciones del 6 de junio le dan una mayoría mayor todavía a la que tiene, pues creo que la radicalización va a ser incluso más clara y más evidente. En lo que yo no estoy tan de acuerdo con Juan Pablo es que se va a domar. Me encantaría que se domara y me encantaría que las instituciones resistieran y que las instituciones fueran lo suficientemente sólidas
para poder resistir los embates que van a vivir. Pero ya hemos visto cómo algunas no han resistido. Me encanta que hasta el momento el INE haya resistido, el INAI haya resistido, la COFESE haya resistido. Me encanta que estas instituciones, bueno, el tribunal, desde luego, me encanta que hayan resistido y me encanta que estén dando la batalla por la vía de la legalidad. No sé si con todos los cambios que van a darse, porque de todas maneras habrá cambios en estas instituciones, y si con todos los cambios en estas instituciones tengan la capacidad de mantenerse sólidas o mantenerse en pie, o se vuelvan únicamente unas instituciones, pues como diríamos coloquialmente, perdón el término, pero unas instituciones de chocolate donde están únicamente para respaldar cualquier cosa que diga el presidente. Yo veo más un escenario de ese tipo que un escenario donde se dome esta radicalización del presidente, pero de nuevo, David, ojalá me equivoque y nuestras instituciones sean lo suficientemente sólidas para que resistan. Yo no veo ese escenario, desafortunadamente. Maite, tú sí ves instituciones sólidas y en este caso me quiero referir únicamente a las electorales, porque se ha venido construyendo una narrativa desde Palacio Nacional de que no sirven, de que son producto de la corrupción, del neoliberalismo, y se está construyendo también al mismo tiempo la noción de un fraude, como ocurrió en el país que tenemos aquí al lado, en Estados Unidos. El expresidente Trump fue construyendo una narrativa de que iba a haber un fraude. Mira, yo quiero sí dejar muy claro que quizá este anuncio de que viene un fraude debe de preocuparnos doblemente cuando el partido que lo viene anunciando tiene claramente pues las preferencias electorales en la mayoría de las entidades federativas, o por lo menos para la conformación de la renovación del Congreso. Entonces, pues llama la atención que, sabiendo que tienen altas posibilidades de ganar, deslegitimen a las instituciones que en su momento les darán, pues ahora sí que los que ratificarán que oficialmente por voluntad de los electores ganaron los cargos a los que aspiraron. Entonces, aquí es donde hay que pensar, ¿por qué si van con cierta amplia ventaja tienen esta intención de deslegitimar las instituciones electorales? Y me preocupa muchísimo porque creo que tiene que ver con el futuro que se está preparando para las elecciones presidenciales del 2024. Yo creo que las ambiciones de Andrés Manuel sí dan para, como él decía, mandar al diablo a las instituciones, en este caso empezar por las electorales, que sabe que son las que más estabilidad le dan a la certeza democrática del país, que no es cosa menor. Está ya además haciendo tambalear al poder judicial, y creo que va a ser indispensable que los 10 ministros pues voten en contra de esta ampliación de mandato, porque si no también el presidente es brutal, que a través de un transitorio en donde pues resultan complacer al actual presidente de la Corte, se permite una ampliación de poder. Esto, bueno, aunque los legisladores ya tienen esta posibilidad de reelegirse, está establecida en la Constitución, pero sentaría un precedente tremendo en donde yo no dudo que las tentaciones autoritarias alcancen para soltarse un transitorio en donde se le extienda un plazo al Ejecutivo. No reelección, pero sí la extensión de un plazo. Y entonces, en eufemismos, la democracia se va debilitando. La verdad es que a mí me preocupa que no veamos la fuerza suficiente en las instituciones. Yo creo que el INE demostró que es autónomo y la autonomía es clave. El tribunal, afortunadamente, con toda la intención y la presión que recibió de su propio presidente, resistió la embestida de Salgado, y creo que, pues bueno, nos queda como precedente positivo, independientemente de lo que va a pasar en Guerrero, que desafortunadamente de facto va a acabar gobernando probablemente, pero creo que es una señal fundamental del tribunal. Y yo sí quisiera revisar lo que sucedió con esta, pues ahora sí que idea autoritaria de que a través de los teléfonos celulares se levantaran nuestros datos biométricos, porque siempre quien está en el gobierno se olvida de que después puede ser el gobernado o puede ser la oposición. Entonces es muy fácil para ellos decir pues que las autoridades van a tener acceso a esa información cuando sí se la soliciten a las empresas de telefonía, y no se imaginan a sus opositores teniendo esa información en sus manos. Entonces, el hecho de que el INAI haya presentado una acción de inconstitucionalidad me parece que también demuestra su fuerza como órgano autónomo y colegiado, y creo que la clave de la fuerza de estos órganos autónomos está justamente en su conformación colegiada. Mientras logremos sobrepasar los próximos 3 años con estos órganos en una conformación plural y equilibrada, creo que vamos a librar los embates del autoritarismo que nos esperan para lo que viene en los últimos años del sexenio, David.
Antes de darles la palabra, la palabra sobre el tema del INAI, que sería la última intervención de este espacio, Héctor, quisiera preguntarte, ¿qué está viendo? ¿Cuál es la perspectiva de la 4T, del gobierno, de su partido, respecto de las elecciones del 6 de junio, que se tienen que tomar todas estas medidas y todas estas descalificaciones a los árbitros electorales? Fíjate que platicando con candidatos de diversos partidos que se encuentran actualmente en campaña, hay una confluencia en la noción, en la percepción de que algo cambió en relación al tsunami incontenible y devastador de 2018. Esa euforia ya no se siente tanto en las calles. Antes se acercaba algún candidato de otro partido a la gente y era inmediatamente repudiado, rechazado. Hoy esa sensación, según me cuentan, se ha ido diluyendo en distintas zonas y creo que esa sensación se está registrando en el Palacio Nacional. Hay un artículo muy interesante de Gabriel Said que apareció hace unos días que se llama El Declive, donde habla de que es perfectamente ya observable el declive del presidente, no en términos de la imagen que él está proyectando, porque él sigue siendo o es más combativo incluso que hace unos meses. Es observable en el aumento del desencanto, de la desesperanza de quienes creyeron en su proyecto. Eso es, uno lo puede constatar, digamos, en las redes sociales con la infinidad de voces que están diciendo yo voté por esto y estoy completamente arrepentido y se acabó. No estoy avalando la vuelta al viejo régimen autoritario, no estoy avalando el militarismo, no estoy avalando la derechización de un gobierno que se me vendió como de izquierda, no estoy avalando el país de un solo hombre y el pisoteo de todas las cosas por las que la izquierda luchó. Creo que esto ya está flotando en el ambiente. No estoy seguro de que se vaya todavía a alcanzar a expresar de manera arrolladora en las próximas elecciones, pero creo que es muy pronto para que haya aparecido en el segundo año prácticamente del gobierno de López Obrador. Y creo que esto tiene mucho que ver ya con el tono beligerante y con la prisa por sacar las cosas. El papel del presidente Morena como operador electoral ha sido desastroso, ha sido lamentable, ha dejado grietas por donde ha pasado. No sé si, te repito, no sé si esto se va a alcanzar a ver en los números de la elección, pero hay descontento, hay pugnas internas, hay grietas que aparecieron muy rápidamente y que se han hecho muy profundas dentro de Morena, pero sobre todo hay un presidente cuyo discurso, cuyo lenguaje convence cada vez menos. Entonces, pues le sube el tono, se lanza con mayor enjundia a zonas en las que antes insinuaba o no se había atrevido a transitar. Y todas estas señales pues se vuelven muy ominosas en el contexto en el que estamos viviendo, el contexto en el que estamos atravesando. Un presidente irritado, enojado, acorralado, un presidente que dice que solamente cuenta con 10 intelectuales frente a 2,200 que no avalan su gobierno, y cuando te da la lista de los 10 intelectuales, pues no sabes si ponerte a reír o ponerte a llorar. Él había dicho que después de la revolución habían surgido los 3 grandes muralistas, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, y ahorita después de la 4T pues tiene los 3 moneros, que son Fisgón, Helguera y Hernández, y con eso es con lo que está emprendiendo la batalla contra las huestes neoliberales. Entonces veo precariedad, veo desesperación, veo una suma de fracasos que lo tienen de algún modo acorralado, y creo que esto de alguna manera se va a reflejar en los comicios que vienen. Gracias, Héctor. Para cerrar, y la última pregunta para todos, y retomando lo que ocurrió en el martes negro ayer para la 4T y el marcador de 4-0, ¿qué importancia tiene la resolución del INAI, del Instituto de Transparencia, respecto de llevar a la Corte el tema del padrón de celulares? Juan Pablo. Estupenda decisión del INAI, me parece que recoge la preocupación de muchísima gente. Yo creo que todos
no hay nadie que no quiera que se combatan a los secuestradores y a los extorsionadores, pero creo que lo hicieron muy mal y esta no es la manera de entregar los datos. Así me parece otra muestra de lo que yo estaba diciendo. Este presidente, como los anteriores presidentes, como todos los presidentes, se van a domar a punta de instituciones y a punta de votos, como ya les sucedió a los presidentes de otros partidos. Lo que no estoy de acuerdo es en la percepción de que el presidente está ya en decadencia y que se va esto quizá a mostrar en una fractura electoral. Yo creo que no hay ningún dato ahora que yo vea en las encuestas, en lo que está sucediendo en las locales también. No hay ningún dato que el presidente haya perdido la aceptación en general. Solo 2 o cada 3 de cada 10 mexicanos lo reprueban y está creciendo su popularidad, su aceptación. Y lo mismo sucede con la intención de voto a su partido. Yo creo que, como decía hace una semana Roger Bartra aquí, el partido ya lo perdió el presidente de la República hace rato en el círculo rojo, en las redes sociales, pero de ahí a que eso se transmita hacia abajo, donde tiene una enorme aprobación, lo dudo, francamente, salvo que haya por ahí un voto oculto, como le sucedió ya 2 o 3 veces al PRI y al PAN, pero por lo demás no creo que haya recibido todavía en el término de las absolutamente creencias, para nada, para nada, ningún lado. Perdóname, pero datos, acaba de aparecer una encuesta donde ha perdido credibilidad la mañanera, se publicó hace 2 días. Algunos te parecen datos y a otros no te parecen datos. No, a ver, la mañanera es una cosa, permítame, pero si tú ves la concentración... Déjame decirte, yo no te estoy diciendo que si tú ves oráculos, si tú ves oráculos, que ahí están todas las encuestas en oráculos, pues no hay tal. O sea, la mañanera pues nadie le cree porque dice puras mentiras, pero la aceptación de él como presidente y la intención de voto a su partido no han sufrido mella. Yo solamente te diría que en 2 años ha perdido más de 20 puntos, que hace unos meses lo que dijera la mañanera era arrollador y devastador y que hay un desgaste. Yo no dije que vaya a perder, que haya datos de que vaya a perder, y dije que no estoy seguro que esto se vaya a reflejar, pero de que hay un declive en el nivel de esperanza que despertó hace 2 años. Desde luego tú mismo, en lo que acabas de decir en la intervención pasada, lo estás admitiendo. Me descontrola un poco el hecho de que digan, bueno, todos los presidentes hicieron, porque estos eran distintos. Entonces, volver al tema del pasado para contraponer, para justificar el desastre, la suma de desastres que ha tenido López Obrador en 2 años, es un poco cerrar los ojos. Insisto, no sé si esta suma de desastres va a alcanzar a mover un resultado. Creo que ha bajado muchísimo dinero, que ya está circulando, que se ha echado mano a los peores métodos del pasado, eso también hay que decirlo. Así como todos los presidentes han dado, bueno, pues creo que ahorita se está dando como nunca y creo que eso va a ser muy difícil de parar. Pero en términos de la derrota, de las aspiraciones y de los sueños de grandeza histórica que él tiene, creo que ahí sí tiene un golpe del que ya no se va a poder levantar, o parece, no hay muchos indicios de que se vaya a poder levantar. El hecho de que él admita de que fue abandonado por los intelectuales, que son los que escriben los libros, los ensayos, los libros de historia, los que expresan o interpretan el presente, el hecho de que haya sido derrotado de ese modo, tiene que tener un impacto en la apreciación de la realidad. No sé cuánto vaya a tardar, no sé si en estas elecciones vaya a perder o no, pero creo que hay una cosa en la que él ya fracasó y ya perdió, o por lo menos ha perdido hasta el año 3 de su gobierno. Nada más para cerrar, perdió en el círculo rojo, perdón, Héctor, perdió sí en el círculo rojo como Peña Nieto, pero no se va a trasladar todavía no se va a trasladar, que no hay nada que lo muestre así, ¿no? Bueno, ya que se está subiendo la temperatura, y para cerrar, Valeria, tú sí ves un declive, ya nos desviamos incluso del tema, ¿ves un declive en la figura del presidente? Mira, David, a mí no me gusta meterme, nunca me ha gustado, no es porque me quiera alejar de este pequeño diferendo. A mí no me gusta meterme en estas medidas de popularidad, me parecen bastante, no sé cómo expresarlo, pero como que yo en lo particular no les veo demasiado sentido, y mucho menos cuando veo un presidente que tiene una aprobación enorme. Podemos discutir si bajó o no bajó, yo la verdad es que no sigo esas encuestas para mi salud mental, pero al final del día digo,
¿para qué tiene toda esa aprobación si lo que estamos viendo es destrucción tras destrucción tras destrucción? Sí. Cuando un presidente tiene una aprobación como con la que llegó el presidente López Obrador y que quizás mantenga o quizás no lo sé, ahí me parece que tendría la posibilidad y la oportunidad de hacer un montón de cosas necesarias para el país que otros presidentes u otros políticos no han podido hacer por no contar con el apoyo necesario. El presidente lo tenía. ¿En qué se ha ido ese apoyo? Pues yo no lo sé, en destruir todo lo que ha quedado a su paso, incluyendo el medio ambiente, ya para hablar en términos muy coloquiales, ¿no? Ahora, a mí me gustaría retomar lo del padrón, este PANAUT, sí. este Renaut, pero revivido. Me parece increíble que pequemos de inocentes pensando que la idea del PANAUT es para controlar los crímenes o la delincuencia que proviene a partir de las cárceles o de las prisiones. Ese es el argumento, ese es el discurso, ese es el rollo que nos echan. Pero todos sabemos que si lo que se quisiera hacer fuera eso, es mucho más fácil bloquear la señal celular de la cárcel que pretender hacer este registro de datos biométricos. O sea que esto es un cuento que nos cuentan y estará en nosotros ver si nos la creemos. Yo creo que no, yo creo que hay algo más allá. Creo que lo que quieren es concentrar nuestros datos biométricos, literalmente, y nos vamos a unir a una lista de países a los que no necesariamente nos queremos parecer, ¿no? Y lo establecía aquí, lo señalaba con muchísima claridad Irene Levy justo en las páginas del Universal, ¿no? Decía, nos vamos a unir a la lista de países como Venezuela, China, Perú, Nigeria, Uganda, Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Omán, Emiratos Árabes, Tanzania, Tayikistán. O sea, ¿de verdad nos queremos parecer a esos países? Yo pensaría que no. Ni siquiera está establecido qué datos biométricos se van a requerir. Me parece que el INAI lo que hace es también una muestra de hay alguien que levante la mano y hay alguien que defienda a los ciudadanos. Me parece muy bien, porque además ya estaban surgiendo abogados que te ofrecían el negocio de ampararte, pero pues bajo una módica cantidad de 7 o 9 mil pesos para tu propio amparo. Entonces me parece que otra vez los ciudadanos quedamos en medio de todas estas grillas y de todas estas pugnas, pero no nos hagamos tontos, por favor, David. Esto no es para prevenir los crímenes a partir de las prisiones. Esto es para otra cosa y estará en nosotros ver si queremos y si permitimos darle nuestros datos biométricos al gobierno. Maite, para cerrar, tú sí ves un declive, ya hablaste sobre el tema del padrón de celulares, ¿ves un declive en la figura del presidente? Pues mira, creo que sí se ha desgastado. Lo que creo es que desafortunadamente no veo reflejado ese desgaste todavía en las preferencias electorales para este nuevo proceso del 2021, en donde por lo menos, por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, Morena en las encuestas, en la que revises, lleva mayoría y no va a necesitar un solo aliado para tener mayoría absoluta. Y esta es una de las verdaderas preocupaciones que tengo, porque es con esa mayoría absoluta con las que los cambios constitucionales se hacen posibles. Si logró durante los primeros 3 años no tener sin esa mayoría absoluta, conseguir a los aliados de los partidos de oposición, sobre todo el PRI, ¿no? En algunas ocasiones el PAN hizo resistencia, pero a veces el PAN también en el Senado le daba el voto a cambios constitucionales. Imagínate cuando no los necesite. Creo que lo que más va a correr riesgo son justamente los órganos autónomos en donde él ha visto resistencias para imponer su autoritarismo, y el autoritarismo se impone pues derribando procesos electorales democráticos, se impone concentrando datos personalísimos de las y los ciudadanos para hacer uso de ellos, no necesariamente para el acceso a la justicia o para la procuración de la misma, sino para intimidar ciudadanos. Y bueno, pues yo me quiero regresar nada más para cerrar con un poco de broma, pero cuando dice Héctor que la lista de los intelectuales a las que el presidente hace referencia, le quedan 10, pues de esos 10, 5 son actores o caricaturistas o 3 de ellos ya son difuntos. Entonces me llama la atención que el presidente asegure que, por ejemplo, Carlos Monsiváis está de su lado, ¿no? Cuando probablemente a estas alturas, viendo el desempeño de estos 3 años, ya hubiera puesto cierta distancia, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, creo que eso dibuja de alguna manera que si nosotros no percibimos su desgaste, él sí lo percibe y tiene que salir a decir, bueno, pues me quedan estos y estos, y de todos no haces uno, ¿no?
Bueno, me quedo con esta última idea de si percibimos o no el desgaste, pero creo que el desgaste o el declive lo veremos con el resultado de las elecciones del próximo 6 de junio. Por lo pronto, creo que es importante la decisión que tomó el Tribunal Electoral el día de ayer, la resolución que tomó el INAI, y lo que estamos viendo es que hay instituciones autónomas que le plantan cara a Palacio Nacional. Pues muchas gracias por esta conversación. Nos vamos. Valeria Moy, Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Maite Azuela. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Héctor de Mauleón. Gracias, David. Gracias a todos. Y el muy enojado Juan Pablo Becerra Costa. No, para nada, cero enojado. No hay toro, al contrario, feliz. Mira, ya regresó Valeria con lo del tema del toro. En fin, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio semanal del Universal con los de casa, una producción y un espacio donde se debate con datos y argumentos. Nos vemos la siguiente semana en nuestro canal de YouTube y nos vemos también en eluniversal.com.mx. Hasta la próxima.